Yo no tuve pérdidas de familiares, tampoco grandes pérdidas estructurales, pero tú te pones una niña de 5 años. Yo conozco gente que perdió papá, perdió una parte de su cuerpo, perdió su casa. Eran menores que yo, o igual que yo, en la zona del conflicto. ¿Conoces la historia del 20 de diciembre de 1989? El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos, dando como consecuencia la invasión estadounidense en Panamá, denominada en código militar Operación Causa Justa. Esta fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, George Bush, en Panamá y Colón. Diversas fuentes indican que la invasión se dio en violación del Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. La acción militar estadounidense tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar al dictador militar Manuel Antonio Noriega, quien era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. Como resultado del ataque se destruyó gran parte del barrio popular El Chorrillo, y también fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y de las ciudades de Colón. Además, se produciría un número indeterminado de muertos civiles y militares. Existen diversos informes que indican que se cometieron varios crímenes de guerra. Mi nombre es Lilian Marisa Ruiz Villarreal y trabajo actualmente en la Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá. Hola, mi nombre es Pedro Silva, tengo 38 años, soy un militante social. Mi nombre es Juan Alberto Cajar, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá. Cuando ocurrió la invasión tenía 5 años recién cumplidos porque como cumplo en octubre, así que ya tenía la edad de los 5 años. Tenía 8 años, ya tenía algo de conciencia social, aunque suene un poco raro. 20 de diciembre nos agarra por sorpresa porque el 19 de diciembre cumplía la mujer que me crió, mi abuela. Mi papá, digamos que tuvo sus ideas, incluso él dice que sus primeras ideas las sintió luego de la agresión norteamericana del 9 de enero. Y eso fue reforzando un sentimiento nacionalista, pero también de ese sentimiento en contra de esta política que tienen los Estados Unidos contra Panamá, pero que tampoco es solo contra Panamá, sino contra muchos de los países del resto del continente de nuestra Vía Yala. Teniendo en cuenta la historia latinoamericana, que cada vez que se dan estas situaciones donde hay una inestabilidad política, sobre todo también de conflictos armados o golpes de Estado, mi papá decide sacarnos del hogar en la madrugada, previendo que pudiera haberse dado cualquier represalia tipo cazadera de brujas, como sucedió en Chile. Sí celebrábamos el cumpleaños de mi abuela como algo grande y para mí era algo muy especial. Entonces ese 20 de diciembre ya veníamos escuchando sobre lo que podía ser una invasión a Panamá. Eso se venía escuchando, esa palabra invasión. A mí me tocó ver a mi papá desde la casa donde nos llevó de un tío cercano. Nosotros vivíamos en Don Bosco. A nosotros nos despertaron los bombardeos a lo que fue el aeropuerto viejo, que le llamaban. Y eso fue lo que nos despertó en la madrugada. Con eso de las 8:40 de la mañana, la radio hablaba de que había un ataque simultáneo en San Miguelito y en la caballería de Panamá Viejo. Pero todavía el helicóptero no había llegado. Posteriormente, a los minutos o segundos, pasa un helicóptero Apache disparando contra las casas. O sea, disparando a la loma, al Cerro del Cristo. Yo estaba un poco más, digamos que en ese momento no, tenía 5 años, no entendía el movimiento de la casa, mi mamá recogiendo algunas cosas de la alacena, la comida, la ropa,
los juguetes, porque nos habían comprado unos juguetes próximos antes de Navidad. Y mi hermano sí lloraba porque él ya tenía el conocimiento de lo que era una guerra. Es un momento bastante difícil porque te das cuenta de que él no fue un momento aislado. Muchas personas toman la invasión a Panamá como muy a la ligera, como un momento de liberación, y otros las toman como algo personal. Y entonces él decide enviarnos para el interior. Pero pasar el olor del Chorrillo, no los veías, pero se sentía el olor a muerte del Chorrillo. Yo recuerdo una tanqueta por Río Hato, que el cañón cerraba el paso y el continuar era que se moviera el cañón de la tanqueta. Bueno, la invasión del 20 de diciembre tiene muchas lecturas, ¿no? La lectura jurídica es que lo que ocurrió es evidentemente una violación del derecho internacional. Es decir, hubo la ocupación de un país sobre otro, violando su soberanía, cometiendo violaciones a los derechos humanos y otra serie de atropellos que jurídicamente son inaceptables dentro del derecho internacional. Desde el punto de vista social y humano, en Panamá lo que ocurrió fue una tragedia. Es decir, se cometieron crímenes, se destruyó infraestructura civil, se bombardeó barrios densamente poblados, es decir, se cometieron delitos. Y desde el punto de vista, digamos, ya como panameño, obviamente nosotros estamos frente a un atropello de la identidad de un proyecto nacional, digamos. Nosotros somos, de alguna forma, el acumulado de esos serie de hechos individuales y colectivos que hayan ocurrido. Entonces, Relaciones de Panamá con Estados Unidos es una asignatura que nace precisamente y se crea en la Escuela de Relaciones Internacionales precisamente con ese objetivo, en trabajar la conciencia nacional, trabajar la conciencia de los jóvenes para que comprendan su historia y puedan asumir una postura frente a esa contradicción que en ese entonces existía con los Estados Unidos del enclave colonial en la llamada zona del canal. Esa contradicción sigue existiendo, aunque la zona del canal ya desapareció. Entonces, la importancia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos de esa asignatura es precisamente trabajar esa conciencia para construir un país y perfeccionar la soberanía que tanto le costó a los panameños durante casi 100 años. Recuerdo ver la Feria Internacional de Azuero totalmente ocupada como base militar. Entonces es como muy fuerte. Y digamos que las huellas psicológicas que quedan, porque no solamente por un tema emocional de lo que pueda causar, sino que todavía estamos hablando de 33 años que vamos a cumplir. Y es duro hablar de la invasión. Entonces, hay una política deliberada por parte de los gobiernos con invasión de no querer contar esa historia, de querer olvidarla, pasar esa página y por tanto negarle a los jóvenes la posibilidad de entenderse a sí mismos y entender realmente no solamente lo que ocurrió en esos fatídicos años, sino también comprender la actualidad, la violencia, por ejemplo, que se vive, el tema de las pandillas, la presencia del narcotráfico, el fracaso del punto de vista económico que ha tenido Panamá, la desigualdad creciente, todo eso, para poder comprenderlo actualmente hay que entender la invasión. Si tú tienes a un pueblo que no conoce su historia, no tiene esa conciencia, es más difícil de controlar. Perdón, es más fácil de dominar ese pueblo. Si tú permites, digamos, no permites que tenga esa conexión con su historia. Dice así, de alguna manera eso me llevó a estudiar Derecho y bueno, posteriormente trabajar en un área que pues tuve la fortuna de estar trabajando, que tiene que ver con la defensa de los derechos y obviamente de los estamentos tanto docentes, estudiantiles y administrativos de la Universidad de Panamá por el cumplimiento de la ley, de la norma. Pero obviamente faltan muchas cosas para avanzar, no solamente aquí en la universidad, que sí debe ser un ejemplo en respeto de los derechos humanos, pero también en nuestra sociedad hacia afuera, ¿no?
Bueno, yo creo que más bien yo creo que a los jóvenes yo no tendría que decirles, digamos, qué tendría que hacer, sino más bien darles la oportunidad para que ellos escuchen la información, conozcan esa parte de la historia nacional que no la han visto y a partir de eso llegan a sus propias conclusiones. Yo creo que ese sería el primer mensaje, darle la oportunidad a los jóvenes a que ellos decidan por sus propios medios, pero dándoles esa información, dándoles la oportunidad de que escuchen otro punto de vista. Yo creo que ahí, cuando ves tu país ocupado, cuando entiendes el suceso y cuando entiendes que no es una política aislada, porque Panamá no es el único país que ha sufrido la invasión por parte de los Estados Unidos, que todo es bajo el discurso de la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, pero es todo lo contrario. Y no solamente es el caso de Panamá, es el caso de muchos de los países de nuestra América Latina y del mundo.